7 de la mañana con 32 minutos, como lo habíamos comentado antes, ya se encuentra con nosotros el titular del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones. Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí en Noticias 7. Quisiéramos empezar preguntándole por este tema que a todos nos tiene pendientes, y es la proyección de gastos personales. ¿Hasta cuándo la podemos hacer y quién la debe hacer? Hola, muy buenos días, Andrea, y también muy buenos días a todos los ecuatorianos. Mira, es importante que los ecuatorianos conozcan lo mejor posible este tema, porque les va a ayudar a reducir el impuesto que tengan que pagar o que tengan que ser descontado de su rol de pagos cada mes. Nosotros hemos dicho que hemos aumentado la base imponible libre de impuestos a un salario aproximadamente mensual de $1.751, incluyendo esto lo que tú acabas de mencionar, ¿no? El utilizar todos los beneficios tributarios que la ley estipula. Y uno de ellos es poder entregar hasta este 31 de enero a su empleador el formulario de anexos de gastos, el cual se puede llenar de diferentes rubros, pero que para hacer un uso máximo de todo el beneficio posible, digamos, se debería poner un gasto de al menos $5.334 aproximadamente. Si se logra completar la proyección de gastos llegando a ese tope mínimo, entonces se podrá beneficiar el ecuatoriano, el empleado, el trabajador, de todo el beneficio tributario que la ley estipula. Ahora la pregunta que le hacemos es, ¿dónde se puede hacer esto? ¿Es obligatorio que uno vaya al SRI o quizás en línea también se puede? ¿Y qué pasaría si alguien no lo cumple hasta el 31 de enero, no? Mira, el formulario de anexos de gastos se lo llena y se lo entrega a través de los empleadores. Por lo tanto, es para las personas en relación de dependencia, es decir, para los trabajadores que están afiliados a la Seguridad Social y que están contratados por un empleador. Lo que debe pasar es que el empleador le facilita el formulario a los trabajadores lo llenan, ya sea de forma digital o física, depende de cómo se manejen los empleadores. Y luego de eso, el empleador es el que tiene que reportarlo al SRI, porque el formulario sirve para que el propio empleador o la empresa pueda hacer el cálculo, la estimación y compute cuánto va a ser el descuento mensual que le va a ser. Y esto es para aquellos que ganan $977 mensuales. Mira, el tema es que la base imponible libre de impuestos anual total neta, se pudiera decir, es 1.722. Y si eso se divide para 12, saben lo que tú acabas de mencionar, $977. Pero eso asume que un trabajador o la persona, el contribuyente, no tiene absolutamente ningún gasto que pueda compensar en esos ingresos. Entonces, definitivamente sí, si eres una persona que te ganas más de $977 y que no te consumes absolutamente nada y lo mandas directo al Colchón Bank o al Banco Real, sin utilizar absolutamente nada, pues empezarás a pagar impuestos a partir de ahí. Entonces, la realidad del ecuatoriano es que no es posible prácticamente vivir de esa forma, y todos tenemos muchos gastos que compensar, que justificar. Entonces, tú me decías, ¿qué pasa si no presentas el anexo de gasto? Precisamente esto. Pasa que vas a tener que empezar a pagar impuestos desde salarios mucho más bajos, cuando la realidad, como decimos nosotros, de los ecuatorianos, la realidad nacional es que seguramente te gastas todo el salario y deberías reportar eso para poder descontarte lo más posible el pago de impuestos. Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema, porque hace algunos días conocimos que usted llegó hasta la Fiscalía para entregar información sobre estos presuntos casos de corrupción en hospitales públicos. ¿Cuál fue precisamente la información que usted entregó, por favor? Mira, el Servicio de Rentas Internas, como parte del conjunto de inteligencia o comité de inteligencia del Servicio de Inteligencia del Ecuador, también hace investigaciones a través de la inteligencia tributaria sobre las conexiones, sobre relacionamientos de diversos perfiles para diversos tipos de tramas de corrupción o tramas delincuenciales u organizadas, ¿no? Entonces, nosotros recibimos el pedido de hacer una investigación
varios meses y años atrás sobre esta trama de corrupción. ¿De qué año sería entonces esta información? Esto data desde la pandemia, ¿no? Desde el año 2019 y 2021. Y un poco lo que se hizo es estudiar todas las estructuras societarias, comerciales, contractuales que hay detrás de toda esta organización que busca introducir insumos médicos a los hospitales públicos y del IES de una forma inapropiada, de una forma corrupta. De acuerdo, no sé si me escuchan en el audio, quería preguntarle sobre qué hospitales entonces desde esta información. Bueno, como digo, son hospitales del sector público y del IES, sin embargo, como lo decía hace un momento, el SRI hace esto dentro de un sistema de inteligencia en el cual la información es reservada, la información no puede ser revelada ni publicada porque es parte de procesos de investigación. Ahora también hablemos del caso El Gran Padrino, porque me imagino que mediante el SRI se podrá investigar si efectivamente hay algunos indicios de este caso de corrupción mediante la evasión de impuestos. Mira, continuamente el SRI estamos revisando y haciendo control a todos los contribuyentes. Nosotros hemos implementado los PCR tributarios, los planes de control rápido tributario, mediante el cual enfocamos y orientamos los controles precisamente a este tipo de casos en los cuales existe inconsistencias entre el nivel de vida y el pago de impuestos, casos entre los cuales el SRI puede constatar o tiene sospechas de que no se paga todo el impuesto, casos en los cuales relacionados a la política, a la corrupción, entre otras cosas. Entonces, tenemos nosotros las herramientas y estamos continuamente investigando y haciendo controles sobre todos los personajes que tienen que ser controlados. Y yo quería preguntarle justamente de estos PCR tributarios, porque ustedes habían manifestado que con la reducción de impuestos pues habrá menos dinero que va a recibir el Estado. Sin embargo, esperaban que con los controles de evasión tributaria se evite que haya pérdidas. ¿Cómo funcionan exactamente estos PCR tributarios para que la gente en casa lo pueda entender? Mira, los planes de control rápido, los PCR tributarios, por si acaso no es un hisopado, así que si es que pensaron en eso. Aunque nosotros decimos que cuando los ejecutamos, los contribuyentes tosen, estornudan, moquean, lloran, lagrimean, de todo, casi como una prueba PCR. Porque en lo que consiste, nosotros tenemos nuestra base de datos, la analizamos, pasamos revista y vemos impuestos de la renta pagado, algunos cero, que da pena y da ganas de mandarle un chequecito. Y luego ve sus propiedades, sus departamentos, sus casas, sus vehículos, oficinas, estilo de vida, consumo, tarjeta de crédito. Todo eso lo comparamos y decimos, oiga, aquí no hay consistencia, no hay relación entre lo que usted está reportando, que pone cero de ingresos en algunos casos, y luego tiene una gran vida. Volviendo al caso que se investiga, este presunto caso de corrupción, entiendo que la Asamblea Nacional ya hizo un requerimiento de información al SRI sobre, por ejemplo, estados tributarios, transacciones, declaraciones de IVA, etcétera. ¿Esto se va a proporcionar? ¿Ya se está trabajando para dar esta información a la Asamblea Nacional? Todo el tiempo el SRI yo recibo 20 correos diarios de la Asamblea. ¿Y en este en específico? Información de 10.000 contribuyentes, y en todos los casos el SRI responde la información que debe y puede responder, tomando en cuenta siempre la reserva de los casos. De acuerdo, muy bien. Y ahora, nuevamente cambiando de tema, hace poco vimos esta declaración del presidente Guillermo Lasso sobre la eliminación o la reducción de algunos impuestos, la salida de divisas, también el IVA en feriados. ¿Cómo esto va a repercutir también con las finanzas que se tenían previstas o este ingreso que se tenía previsto por impuestos para el Ecuador? Mire, lo más importante es que el presidente Guillermo Lasso cumple lo que se comprometió, que es reducir la carga impositiva y eliminar y reducir todos esos impuestos que distorsionan la economía, que distorsionan el costo de vida en el Ecuador, que es altísimo, que distorsionan el costo de producción también, que es alto y que reduce la competitividad en el país. Y eso es, por ejemplo, el impuesto de la salida de divisas. Nosotros lo tomamos y lo agarramos en 5%, luego terminará hasta finales de este año en 2%. Y aquí quizás valga una aclaración. El impuesto de la salida de divisas golpea directamente a la economía familiar. Lo que pasa es que no se lo ve porque no se lo paga en la factura directamente en la tienda o cuando vamos a hacer el supermercado.
Pero el impuesto de salida de divisas se transforma prácticamente en una sobretasa arancelaria, un impuesto a las importaciones, un impuesto a las inversiones, y todo aquello, si usted se pone a buscar en su casa, mira a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, va a ver que hay un sinnúmero de productos importados, desde los productos de higiene personal, higiene femenina, alimentos, cuestiones, la ropa, los textiles, las sábanas, de todo tipo de productos prácticamente en el lenguaje importado. Y todo eso sube precio porque el ISD es 5% y nosotros ya lo vamos reduciendo al 2%. Y luego también hemos anunciado la reducción del IVA para los 11 días de feriados, Carnaval, Semana Santa, fiestas de Cuenca y Días de los Difuntos, 11 días que en el país el IVA se va a reducir del 12 al 8% para todos aquellos negocios del sector turístico debidamente registrado. Y por último, los cambios en el impuesto de los consumos especiales, que más bien eso está continuamente generando problemas de contrabando, de informalidad en el país. La carga es tan alta que es un gran negocio para los contrabandistas ilegales y los informales traer productos sin pagar impuestos y expenderlos de forma informal. Ahora, sobre estos impuestos, la reducción ya del producto como tal para el consumidor es de centavos. Por ejemplo, leía que en el caso del tabaco bajan 20, 30 centavos, no recuerdo ahorita exactamente la cifra, pero a escala nacional sí son montos grandes de millones de dólares. Entre 2023 y 2024, con esos impuestos, son 590 millones menos que se recibe. La duda que podríamos tener entonces es si esta reducción de impuestos ya es letra muerta, queda ahí, eso no se toca, o habrá que ver qué sucede durante todo el año y podría volver a subir estos impuestos. Mira, son 550 millones de dólares que regresan al bolsillo de los ecuatorianos, porque los deja de cobrar el Estado y se quedan en la economía, ya sea en las familias, ya sea en el sector productivo, que se quedan ahí circulando para mejorar la economía, para mejorar la producción, para mejorar el empleo. Y bueno, y la economía tampoco es que tú pones un botón y se aprende automáticamente los motores. La economía se va adaptando. Entonces, una decisión de rebaja impositiva hoy empezará a dar su fruto en los próximos meses, seguramente al mejorar la competitividad. Y luego lo importante es que el compromiso del presidente Guillermo Lasso se mantiene de seguir revisando estos impuestos distorsivos que complican la economía, complican el sector productivo, que complican la familia, y vamos a seguir en ese camino en la medida que lo permitan las finanzas fiscales. Estaremos pendientes entonces de ese tema durante este 2023. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Muchas gracias a ustedes y un buen día a los ecuatorianos. Con esto nosotros nos vamos a una nueva pausa, amigos, pero quédense porque al retornar tenemos...